35 cosas de la vida de Moctezuma Xocoyotzin. Así fue su triste final. Moctezuma Xocoyotzin Tlatoani, o emperador mexica, entre 1502 o 1503 y 1520, protagonizó algunos de los acontecimientos estelares durante la última etapa del México prehispánico. 2 días después de su muerte se produjo lo que Hernán Cortés llamó la Noche Triste, en la que los españoles y sus aliados nativos tlaxcaltecas fueron expulsados de Tenochtitlán por los mexicas. Cortés se recuperaría para retornar el año siguiente y conquistar México-Tenochtitlán, poniendo punto final al Imperio Azteca. Si bien suele ser retratado como un guerrero valiente, Moctezuma tuvo uno de los problemas más difíciles cuando los españoles llegaron por primera vez a su capital y murió de manera ignominiosa a manos de sus propios súbditos. ¿Cómo llegó al poder este soberano mexica? ¿Cómo fue su suntuoso y extravagante reinado, que incluía banquetes habituales de 300 platillos e infinidad de mujeres, con las que tuvo más de 100 hijos? ¿Cuál fue su relación con Hernán Cortés? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su triste final? Hoy sabrás todo sobre Moctezuma II, uno de los personajes que más ha marcado la historia de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Prohibió que le miraran a los ojos. El emperador mexica Moctezuma se distinguió por algunas medidas extravagantes que le hicieron ganar fama de excéntrico. Por ejemplo, había que hablarle sin levantar la vista, ya que estaba prohibido mirarle a los ojos. Tampoco permitía que le dieran la espalda ni que lo tocaran. Sus visitantes, incluyendo los de la nobleza, debían ponerse una vestimenta humilde sobre la ropa que llevaban para resaltar su inferioridad respecto al emperador. Número 2. Incrementó los sacrificios humanos. En la conquista de México, Francisco López de Gómara escribió en 1552: y por cierto que él dijo la verdad en todo, salvo que excedió algo en lo del sacrificio, aunque en verdad era grandísima carnicería la suya de hombres muertos, en sacrificios por cada templo, y algunos españoles dicen que había años que sacrificaban 50,000. Durante la época de Moctezuma hubo varias calamidades naturales, eventos que inducían a los nativos prehispánicos a realizar sacrificios humanos, con los que pensaban que aplacaban la ira de los dioses. Además, las frecuentes campañas militares durante el reinado de Moctezuma propiciaron la captura de muchos prisioneros, que eran las víctimas en las piedras de sacrificio. Número 3. Tuvo una vida de lujos extremos. Aunque la vida de los gobernantes soberanos siempre ha estado llena de lujos extravagantes, Moctezuma los llevó a otro nivel, y su estilo habría sido envidiado por un sultán árabe o un emperador europeo. Se hizo construir un palacio de 40,000 metros cuadrados y tenía a su disposición cientos de sirvientes y de amantes listos para complacerlo en sus más pequeños caprichos. Cuando andaba por las calles de Tenochtitlán, era llevado en una gran litera. Vestía sus túnicas de algodón una sola vez, y las servilletas de tela que utilizaba en sus banquetes también eran de usar y tirar. Número 4. ¿Cómo era su nombre real? Si bien el nombre Moctezuma es el más moderno y frecuente, Hernán Cortés lo transcribió como Mutecuma y Mutecumá, y la mayoría de las fuentes de los siglos XVI y XVII utilizan Moutecoma. El misionero y escritor del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, utilizó el nombre de Moutecoma y una forma más próxima al náhuatl. Motecousomatzin, la partícula tzin, es un sufijo reverencial en náhuatl, y a menudo se agregaba a su nombre por razones de respeto y cortesía. El historiador mestizo tlaxcalteca del siglo XVI, Diego Muñoz Camargo, dijo que Moutezoumatzin podía significar señor regalado, señor sobre todos los señores y señor muy severo y grave, entre otros significados. Sin embargo, varios estudiosos del náhuatl del siglo XVI rechazaron el nombre de señor regalado propuesto por Muñoz y postularon otros como el sañudo y seño de coraje y hombre grave. Número 5. ¿Cómo era físicamente el emperador Moctezuma? En su crónica de la Nueva España, el escritor del siglo XVI, Francisco Cervantes de Salazar, apuntó: era, pues, Moctezuma hombre de mediana disposición, acompañada con cierta gravedad y majestad real, que parecía bien quien era, aun a los que no le conocían.
Era delgado, de pocas carnes, la color basa, como del oro, de la manera que todos los de su nación. Traía el cabello largo, muy negro y reluciente, casi hasta los hombros. Tenía la barba muy rara, con pocos pelos negros y casi tan largos como un sheme. Los ojos negros, el mirar grave, que mirándole convidaba a amarle y reverenciarle. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el conquistador Bernal Díaz del Castillo describe a Moctezuma como de buena estatura, delgado y bien proporcionado, ceñudo, el pelo no muy largo y con una barba negra y rala. Número 6. Sus primeros años. Moctezuma nació en torno al año 1468 como hijo de Axayácatl, sexto tlatoani de Tenochtitlán, y una de sus esposas, Itzcoatzin o Xochicueyetl, ambas hijas de Nezahualcóyotl, tlatoani de la ciudad-estado de Texcoco. Era bisnieto de Moctezuma Huicamina, tlatoani mexica, entre 1440 y 1469. Ingresó a edad temprana, quizás a los 5 años, al Calmecac, la institución para la educación de los nobles mexicas. Su biógrafo José Miguel Carrillo de Albornoz afirma que en su niñez se distinguió por su disciplina, su buena disposición para realizar los deberes y su devoción por la religión azteca. En la adolescencia ya era un experto en la lectura de los códices y en 1484, con unos 16 años, comenzó su carrera religiosa como sacerdote en el Cerro de la Estrella. Número 7. ¿Quién fue Moctezuma Huilcamina, su bisabuelo? Moctezuma Huilcamina, también conocido como Moctezuma I y Moctezuma el Viejo, fue elegido Huey Tlatoani en 1440, tras la muerte de su tío Itzcoatl, iniciando una era de expansión del estado mexica. Con sus tradicionales aliados de Texcoco y Tlacopan, Moctezuma Huilcamina sometió a los soberanos de Azcapotzalco y Tlatelolco y extendió sus dominios hacia los actuales Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz. Con estas victorias se convirtió en un monarca absolutista y teocrático, aunque su reinado fue afectado por una serie de calamidades naturales devastadoras, como hambrunas e inundaciones, que abrieron una ola de sacrificios humanos. Hacia 1456, el estado mexica empezó a superar sus dificultades y Tenochtitlán alcanzó una época de prosperidad económica y esplendor artístico. Su sistema de tributos convirtió a su capital en una ciudad muy poderosa. Número 8. Moctezuma estudió en el Calmecac. El Calmecac era una escuela de Tenochtitlán a la que asistían los hijos de la nobleza mexica para ser formados como gobernantes, guerreros de élite, sacerdotes, maestros y jueces. En esta institución, los niños y jóvenes nobles mexicas aprendían lectura, historia, religión, astronomía y otras ciencias, filosofía, música y hábitos de higiene. Los maestros del Calmecac enfatizaban en la enseñanza de la disciplina, los valores morales y las cuestiones sobre economía y gobierno. La escuela operaba como un internado donde los pupilos estudiaban, comían y dormían. Los aspirantes a guerreros de élite recibían un mayor adiestramiento en manejo de armas y tácticas militares, mientras los que iban por la carrera del sacerdocio profundizaban en rituales, cantos religiosos e interpretación de los sueños. Los hijos de la gente común asistían a los llamados Telpochcali, donde se preparaban para ser servidores públicos o guerreros. Número 9. Moctezuma poseía el rango de Tlacochcalcatl. Antes de ser investido como Tlatoani o rey de México Tenochtitlán, Moctezuma fue reconocido como Tlacochcalcatl, una dignidad militar comparable a un general. Posiblemente peleó su primera batalla a los 17 años, hacia el final del reinado de Tizoc, y obtuvo el título de Tlacochcalcatl, poco después de alcanzar el de Tequigua, que se conseguía tras capturar al menos a 4 guerreros enemigos. El rango de Tlacochcalcatl exigía la captura de otros 2 guerreros reputados como altamente feroces y procedentes de una región o de una etnia conocida por su fuerte resistencia a los mexicas. Participó en varias campañas militares durante el reinado de Ahuitzotl, incluyendo la conquista de Ayotlán, donde fue enviado por el Tlatoani a rescatar a unos comerciantes pochtecas que estaban siendo atacados. Esta fue una misión importante, ya que los pochtecas eran un gremio muy poderoso. Número 10. ¿Cómo fue la coronación de Moctezuma o Moutecoma? Tras la repentina muerte de Ahuitzotl, Moctezuma ascendió como Tlatoani, siendo coronado en algún momento entre 1502 y 1503. Una inscripción tallada, actualmente ubicada en el Instituto de Arte de Chicago, conocida como Piedra de la Coronación de Moctezuma II o Piedra de los 5 Soles, contiene la fecha 1 Cocodrilo del año 11 Carrizo del calendario mexica, equivalente al 15 de julio de 1503 del calendario gregoriano.
Varios historiadores creen que esta fue la fecha de coronación de Moctezuma. Otra fecha es el 24 de mayo de 1503, propuesta por Fernando de Alba Iztlixóchitl, historiador mestizo del México colonial. Sin embargo, por otros indicios, la mayoría de los historiadores coinciden en el año 1502 como el de la coronación de Moctezuma II. Su ceremonia de coronación duró 4 días e inmediatamente ordenó sus primeras reformas políticas, mientras consultaba los códices antiguos para guiar sus acciones. Número 11. Moctezuma implementó políticas elitistas. Las primeras reformas de envergadura emprendidas por Moctezuma al principio de su gobierno involucraron a las clases sociales de los plebeyos y la nobleza. Sus cambios fueron elitistas, profundizando la separación social, prohibió trabajar en la corte real a los plebeyos y a los hijos naturales, y se rehusó a conceder honores a políticos y guerreros sobresalientes por su condición plebeya. Reorganizó su consejo no necesariamente con la gente más capacitada, sino con la que le inspiraba mayor confianza. Implementó esas políticas porque deseaba trabajar con gente de su plena confianza, que preservara su reputación y la de su gobierno. Algunos historiadores han atribuido estas decisiones a que Moctezuma intentaba controlar los conflictos de intereses entre la nobleza y los comerciantes en el ámbito económico, y entre los nobles y los guerreros en el campo político. Fueron medidas controversiales, y muchos las vieron como tiránicas. Número 12. La hambruna de 1505. Las políticas de Moctezuma se vieron afectadas por los desastres naturales. En 1505, al poco tiempo de haber iniciado su reinado, se desató una hambruna que duró 3 años, a causa de una sequía en buena parte del territorio imperial. Una de las pocas regiones no afectadas por la sequía fue Totonacapan, lo que provocó una fuerte migración hacia allá, desde Tenochtitlán y Tlatelolco, en busca de maíz. Entre las medidas de contingencia que tomó, estuvieron la utilización de las reservas de comida para alimentar a los hambrientos y un aumento de los impuestos a los pueblos tributarios. La hambruna de 1505 en el Imperio Mexica llegó al extremo de que la nobleza empezó a vender a sus hijos como esclavos a cambio de alimentos. Número 13. Moctezuma construyó su propio palacio de 200 metros. Como era habitual entre los tlatoanis, Moctezuma se hizo construir su propio tecpan o palacio. Fue erigido al sur de la plaza central de México Tenochtitlán, en el lugar en el que actualmente se encuentra el Palacio Nacional. El Palacio de Moctezuma era un cuadrado de 200 metros de lado, ligeramente más grande que el Palacio Nacional, construido pocos años después como segunda residencia privada de Hernán Cortés, y más tarde, sede de los virreyes de Nueva España. Cortés lo describió así: tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan maravillosas, que me parecería casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas. Número 14. ¿Cómo era el Palacio de Moctezuma? El palacio tenía un gran patio que se abría hacia la plaza central de la ciudad por el norte, donde está el Templo Mayor. En esta área, cientos de funcionarios se reunían a esperar el encargo de tareas reales, y también era lugar de fiestas. La residencia contaba con habitaciones para diferentes usos. La habitación del tlatoani estaba en la parte central del piso de arriba, y a cada lado tenía aposentos para huéspedes especiales. Una habitación de visitantes estaba reservada para los líderes de Texcoco y Tlacopan, socios de Moctezuma en la Triple Alianza. La otra estaba designada a los gobernantes de Coolhuacán, Tenachuca y Chiconautlán, amigos del tlatoani según el Códice Mendoza. En la planta baja había 2 salas gubernamentales, una donde se reunía la corte criminal y el consejo del tlatoani, y otra, una sala de guerra, destinada a la planificación de las campañas militares. Número 15. Tenía un zoológico en su palacio. Moctezuma reunió en su palacio de Tenochtitlán una colección de animales, principalmente aves, aunque también había fieras recluidas en sus propios recintos. Los animales estaban al cuidado de un grupo de sirvientes que les proporcionaban alimentación y limpiaban sus hábitats. Las aves incluían águilas, quetzales, papagayos, espátulas rosadas con su propio estanque y gran cantidad de pájaros. En la sección de los depredadores, en la que vivían jaguares, lobos y serpientes de cascabel, entre otras especies, había múltiples decoraciones con representaciones de dioses asociados con la naturaleza. La principal fuente de comida del zoológico de Moctezuma eran venados, guajolotes y otras piezas de cacería. Se afirma que los animales también comían los despojos de los sacrificados. Número 16. Guerras contra Tlaxcala y Huejotzingo. Estos conflictos se produjeron en el contexto de las llamadas Guerras Floridas, unos enfrentamientos básicamente religiosos que tenían por objeto la captura de prisioneros para hacer sacrificios humanos a los dioses, a menudo en medio de una severa sequía u otra catástrofe natural.
Estas guerras permitieron a los mexicas conquistar pueblos vecinos a Tlaxcala, pero esta se convirtió en el paso del tiempo en una nación altamente militarizada y con un profundo odio hacia los mexicas. Huejotzingo era entonces una poderosa entidad militar en el valle, pero quedó sumamente debilitada por sus guerras con Moctezuma, lo que le permitió a Tlaxcala convertirse en el principal factor de poder en la región y en el principal rival del Tlatoani mexica. Número 17. Batalla de Atlixco. La primera campaña contra Huejotzingo durante el reinado de Moctezuma se produjo en algún momento en el año 1503 y el Tlatoani designó a su hermano Tlacahuepan como comandante del ejército de 100,000 guerreros de la Triple Alianza. Después de 2 intentos fallidos de sus aliados, Tlacahuepan logró romper las líneas del ejército de Huejotzingo con sus propios hombres, pero quedó rodeado de guerreros enemigos. El hermano de Moctezuma intentó una inútil resistencia y al ver que era imposible escapar, optó por rendirse. Los vencedores en principio pensaban llevárselo para sacrificarlo a los dioses, pero él exigió ser sacrificado en el campo de batalla, delante de sus soldados. Tlacahuepan fue sacrificado y desmembrado, y los huejotzincas se quedaron con sus despojos como reliquias. Los mexicas regresaron derrotados a Tenochtitlán, pero con un numeroso grupo de prisioneros, que fueron sacrificados en honor a Moctezuma. Número 18. Invasión a Tlaxcala. Cerca de 1516, el ejército de Moctezuma inició una campaña contra Tlaxcala, en la que los mexicas fueron derrotados inicialmente. El Tlatoani se enfureció por el descalabro militar y acusó a sus hombres de cobardes cuando retornaron a Tenochtitlán, negándose a recibirlos y a otorgarles los honores militares que eran habituales en la victoria y en la derrota honrosa. En una segunda campaña, los mexicas salieron victoriosos, aunque con muchas bajas, lo que dejó la situación militar en punto muerto. Después, Huejotzingo nuevamente entró en guerra con Tlaxcala y ambos sufrieron grandes pérdidas en varios combates. Para 1518, Tlaxcala había sometido prácticamente en su totalidad a Huejotzingo, convirtiéndose en la potencia dominante de su región. Este desenlace tendría trágicas consecuencias para México-Tenochtitlán. Tras la llegada de los españoles en septiembre del año 1519, los tlaxcaltecas, contagiados de un profundo aborrecimiento hacia los mexicas, sumaron su poderío militar al de Cortés, lo que conduciría a la conquista de México. Número 19. Muerte de Nezahualpilli. Como Tlatoani de Texcoco, Nezahualpilli fue un aliado de Moctezuma en la Triple Alianza, aunque las diferencias entre ambos eran notorias. Sucedió a Nezahualcóyotl como gobernador de su señorío en 1473. Su gobierno de 42 años fue uno de los más largos del México prehispánico y el de mayor florecimiento económico y cultural de Texcoco. Una de sus medidas fue muy adelantada a su tiempo. Fue la derogación de la pena de muerte para los esclavos y los soldados adúlteros. Fue compositor de cantos, sobreviviendo su canción de Nezahualpilli durante la guerra de Huejotzingo. Engrandeció los templos, rechazó la embriaguez afirmando que desfiguraba el rostro y afirmó que la guerra era una destrucción irremediable de todo. Existen sospechas de que fue asesinado por Moctezuma por desacuerdos militares, aunque esta versión no es compartida por los historiadores modernos. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas colocadas en un arca de oro en el templo de Huitzilopochtli, en Texcoco. Número 20. La primera vez que Moctezuma escuchó de los españoles fue en el año 1518. La primera vez que el Tlatoani mexica escuchó de la llegada a las playas del este de extranjeros nunca antes vistos, con la piel blanca y grandes barbas, ocurrió en el año 13, Tochtli, del calendario mexica, equivalente al año 1518 del gregoriano. Esos avistamientos correspondieron a la expedición del español Juan de Grijalva, cuando visitó el pueblo maya de Potonchán en esa oportunidad. Cuando los vigilantes costeros del Imperio Mexica observaron los barcos españoles, se acercaron a ellos en canoas y les hicieron regalos. Los recién llegados preguntaron a los mexicas de dónde eran, pero no hubo entendimiento posible, aunque Bernal Díaz del Castillo, quien formaba parte de la expedición, consignó que los españoles aceptaron los obsequios. Número 21. El mito que Moctezuma pensaba que los españoles eran dioses, o el dios Quetzalcóatl, es una mentira. El día siguiente los vigilantes viajaron a Tenochtitlán para informar a Moctezuma sobre el encuentro, y el Tlatoani ordenó aumentar la vigilancia costera. Para mejorar la observación, se instalaron torres en los pueblos de Nautla y Mictlancuautla, en la costa veracruzana. Según las narraciones indígenas recopiladas por Fray Bernardino de Sahagún y después por otros cronistas, los vigilantes mexicas pensaron que los españoles eran dioses relacionados con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
De acuerdo con estas versiones, el propio Moctezuma compartió esa creencia y ordenó la realización de ritos religiosos. Sin embargo, los historiadores modernos desestiman esta idea del endiosamiento de los españoles. Número 22. ¿Qué edad tenía el emperador Moctezuma cuando recibió a Hernán Cortés? En abril de 1519, Jueves Santo según Díaz del Castillo, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a la isla veracruzana de San Juan de Ulúa, y Moctezuma ordenó que les llevaran regalos. Los españoles entraron a Tlaxcala el 23 de septiembre y empezaron a oír las quejas de los tlaxcaltecas contra los mexicas. El 8 de noviembre de 1519, después de una ceremonia de bienvenida que duró más de una hora, los españoles llegaron a Tenochtitlán, donde conocieron a Moctezuma y a su hermano y futuro tlatoani, Cuitláhuac. Moctezuma y Cortés intercambiaron regalos y los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, que estaba donde ahora está el Nacional Monte de Piedad. Para ese momento, el emperador mexica tenía cerca de 51 años. Número 23. Guerra y alianza entre españoles y tlaxcaltecas. Cuando los españoles llegaron a Tlaxcala, fueron recibidos hostilmente, debido a que los tlaxcaltecas, en principio, pensaban que eran enviados de los mexicas. Los españoles utilizaron sus arcabuces, cañones y caballos, elementos desconocidos por los nativos, y repelieron los ataques, tras lo cual los tlaxcaltecas empezaron a considerar la posibilidad de hacer la paz con los extraños foráneos. Durante varios días más, los tlaxcaltecas enviaron espías a los campamentos enemigos, mientras preparaban tropas, pero los descubrieron y los enviados fueron torturados, mientras los españoles amenazaban a los líderes de Tlaxcala sin dejar de negociar. Al final negociaron la paz y sentaron las bases de su alianza. Moctezuma envió repetidamente emisarios para tratar de convencer a los españoles de que los tlaxcaltecas no eran de fiar, acusándolos de traicioneros y ladrones, pero no pudo romper la alianza recién constituida. Número 24. ¿Cuántos platillos tenía para elegir Moctezuma? Los cronistas del siglo XVI refieren la magnificencia de la mesa de Moctezuma y la abundancia de platillos en los banquetes del emperador refleja en buena medida la actual cocina tradicional mexicana. En primer lugar, la comida del tlatoani exigía una rigurosa logística para asegurar que sus exquisiteces preferidas llegaran frescas a las despensas desde lugares alejados. El menú habitualmente estaba formado por más de 300 platillos, incluyendo 30 diferentes guisos. El emperador era un comensal exigente y cada plato debía estar en su justa temperatura cuando lo ordenara, por lo que la comida era mantenida en braseros. Tortillas, tamales, pan de elote, sopes con escamoles en salsa de chile pasilla, venado, pescado fresco de Veracruz, caracoles y chapulines en salsa verde eran algunas de las delicias en la mesa del emperador. Número 25. Había que hacer silencio cuando masticaba y tragaba. En sus banquetes, Moctezuma utilizaba una servilleta de usar y tirar, confeccionada con un tejido especial, pagado como tributo por algunos estados vasallos del imperio. Los manteles eran de hilo blanco, hechos a mano. Normalmente el emperador comía con algunos consejeros, a los que recomendaba algún platillo, y sus acompañantes se apresuraban a probarlo. 2 meseros estaban exclusivamente al servicio de su persona. El capitán de meseros le daba su opinión sobre los mejores guisos del día. Había que estar pendiente cuando el tlatoani se disponía a comer algo para no incurrir en el mal gusto de hacer ruido. Obviamente no tenía estómago para 300 platillos, pero todos debían estar disponibles, incluyendo frutas y bebidas, por si le apetecían. Número 26. Matanza de Cholula. En su trayecto inicial hacia México Tenochtitlán en 1519, Cortés realizó un ataque que es conocido como la Matanza de Cholula. El historiador español de la época de la conquista, Francisco López de Gómara, señala que los masivos asesinatos comenzaron después de que el comandante español apresó y ejecutó a los líderes de Cholula, matando después unos 6,000 cholultecas en menos de 2 horas. En sus cartas de relación, Cortés señaló que tomó esta drástica decisión en previsión de una emboscada en su contra que preparaban unos 20,000 mexicas. Sin embargo, los relatos recabados por Bernardino de Sahagún contradicen esta versión, diciendo que solo se le dio muerte a civiles cholultecas desarmados. Número 27. El 8 de noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán y conocieron a Moctezuma. En su segunda carta de relación al emperador Carlos V, Cortés se refirió a su primer encuentro con Moctezuma, el 8 de noviembre de 1519. Pasada esta puente, nos salió a recibir aquel señor Moctezuma con fasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso,
y más a que la de otros, y venían en 2 procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha. Después del primer encuentro, Cortés le informó al rey de España que Moctezuma había ofrecido todas sus tierras a la corona española, aunque muchos historiadores modernos creen que mintió y que solo escribió lo que el monarca español deseaba leer. Número 28. Moctezuma fue hecho prisionero. Una semana después de llegar a Tenochtitlán, los españoles arrestaron al emperador en razón de que una guarnición española había sido atacada en Autla por un noble llamado Quetzalpopoca, muriendo 8 militares españoles. Moctezuma negó la acusación y pidió a los españoles que arrestaran a Quetzalpopoca y los llevaran a Tenochtitlán, donde el rebelde fue quemado en una hoguera. Esta acción no facilitó la libertad del tlatoani, pero muchos la consideraron una traición a su pueblo. La prisión de Moctezuma fue bastante cómoda y pudo mantener sus actividades cotidianas, vigilado por los españoles. Algunos historiadores modernos sostienen que el ataque a la guarnición española solo fue una excusa para el arresto, puesto que Cortés de antemano ya había decidido apoderarse de Tenochtitlán. Número 29. El pueblo se rebeló contra Moctezuma por mostrar debilidad ante los españoles. La reputación de Moctezuma quedó seriamente dañada por su traición a Quetzalpopoca, y muchos mexicas empezaron a pensar que no era un emperador digno debido a que, además, permitía dócilmente su arresto. Los sacerdotes opinaban que los españoles debían morir por deseo de los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, mientras crecía el número de aztecas que creían que estaban en manos de un tlatoani demasiado débil. Entretanto, en abril de 1520 llegó a Veracruz una expedición española al mando del capitán Pánfilo de Narváez, enviada por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, con la orden de arrestar a Cortés por la manera independiente como estaba adelantando la conquista de México. Número 30. En abril de 1520, Cortés se va a evitar su arresto por Pánfilo de Narváez y Pedro de Alvarado comete una masacre contra los mexicas. El arresto y traslado a Tenochtitlán de 5 hombres de la expedición de Narváez permitieron confirmar a Cortés de que venían a por él. Cortés prefirió salir en búsqueda de Narváez y partió con 266 españoles y un grupo de guerreros nativos, dejando la capital mexica al mando de Pedro de Alvarado. Presumiblemente nervioso porque se encontraba con una guarnición reducida en una ciudad hostil y rodeado de enemigos, Alvarado perpetró la masacre del Templo Mayor, en la que murieron parte de la élite y de la población mexica en medio de una ceremonia religiosa. La matanza enfureció aún más a los aztecas contra los españoles y contra su propio emperador Moctezuma. Número 31. Muerte de Moctezuma. Tras retornar a Tenochtitlán después de derrotar a Narváez, Cortés intentó calmar a la población y le pidió a Moctezuma que lo ayudara, a pesar del menguante prestigio del tlatoani. Varios cronistas españoles del siglo XVI relataron que el 29 de junio de 1520, Moctezuma se asomó al balcón de su palacio, en el que cumplía su arresto, para pedir calma a un grupo de mexicas, y estos le lanzaron piedras y flechas, muriendo poco después por las heridas sufridas. Díaz del Castillo señaló que intentaba hablar desde una azotea, rodeado de soldados españoles, pero no dio crédito a la muerte por las pedradas, señalando que Moctezuma murió por propia voluntad con un veneno. Testimonios mexicas apuntan que cuando Moctezuma llegó a la azotea, ya estaba muerto. En su segunda carta de relación, Cortés escribió que murió de una pedrada, lanzada por uno de los suyos. Número 32. Supuestamente tuvo más de 100 hijos. Moctezuma II tuvo numerosas esposas y concubinas, con las que engendró gran cantidad de hijos. Las crónicas de la época señalan que se preparaba para satisfacer a su gran mujerío, bebiendo diariamente muchas tazas de cacao, tenido por el mejor afrodisíaco. Según un cronista español, cuando fue arrestado por Cortés, su descendencia ya superaba el centenar, mientras que 50 de sus mujeres se encontraban encinta, aunque este dato podría ser una exageración. La cultura mexica hacía diferencias de categoría entre los distintos tipos de esposas y las concubinas, y no todos los descendientes tenían el mismo rango social. Su hijo favorito fue Ximalpopoca, hecho prisionero por Cortés y muerto durante la Noche Triste. Número 33. Una de sus hijas tuvo una niña con Cortés. De las hijas de Moctezuma, la más notoria fue Tecuichpo, Ixcatchochitzin, quien llegó a ser primero esposa de su tío Cuitláhuac, pero último tlatoani, y posteriormente de Cuauhtémoc, último emperador mexica. Tras la muerte de Cuauhtémoc, Tecuichpo Ixcatcochitzin fue llamada Isabel de Moctezuma por Cortés. Después tuvo otros 3 matrimonios y 6 hijos reconocidos con españoles. Repudió desde su nacimiento a Leonor Cortés Moctezuma
hija que tuvo con el propio Hernán Cortés. Número 34. El tesoro de Moctezuma. Una de las historias más populares en torno a Moctezuma es la de un gran tesoro que poseía y que los españoles hallaron y después perdieron. Cuando Hernán Cortés y su ejército llegaron por primera vez a Tenochtitlán, fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, lugar en el que los españoles encontraron un tesoro. Se afirma que durante la huida de la Noche Triste, algunos españoles murieron ahogados por el peso del oro, mientras que otros prefirieron lanzar sus metales preciosos al agua para aligerarse del peso. En 1521, cuando Cortés regresó a Tenochtitlán para conquistarla, torturó a Cuauhtémoc para que le revelara el paradero de las riquezas. Número 35. El penacho de Moctezuma, en el Museo de Viena, que los austriacos dicen que no es de Moctezuma. El penacho de Moctezuma es un tocado de plumas de quetzal, ave sagrada de los mexicas, engarzadas en oro, que según la tradición pudo pertenecer al Tlatoani azteca. Sin embargo, el objeto conservado en el Museo Etnológico de Viena, Austria, no ha sido autenticado ni fechado, por lo que no existe certeza sobre su legitimidad, y los austriacos afirman que no se trata del tocado del emperador mexica. En 2021, en ocasión del 5º centenario de la caída de México Tenochtitlán, el gobierno mexicano volvió a solicitar a Austria la devolución del penacho. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 35 cosas de la vida de Moctezuma, Xocoyotzin, y cómo fue su triste final. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.